Muy buenas noches, bienvenidos a Zona de Impacto. Vamos a hablar en esta ocasión de algo que nos interesa a todos, tanto los trabajadores al servicio del Estado como los propios trabajadores que lo hacemos de manera independiente o para empresas privadas. Y se trata de todas estas pensiones que hemos estado ahorrando a lo largo de los años laborales y el gobierno hoy pretende que se queden en administración en manos de privados. Y también, por supuesto, hablaremos un poco de lo que es ISIS, de lo que es el Estado Islámico, de lo que es este asunto del califato, qué se entiende por el califato y por qué está ocurriendo lo que vimos la semana pasada en Francia. Empezamos. Mire, el 8 de septiembre del 2013, el señor Enrique Peña Nieto presentó su paquete, el paquete económico que año con año presenta la Cámara de Diputados para que se aprueben tanto los ingresos que recibe el gobierno como los egresos que se asignan a cada entidad federativa y a cada Secretaría del Estado. Y bueno, en esa época todavía teníamos como parte de los ingresos importantes los excedentes petroleros, la venta del petróleo. Hoy esto ya no forma parte del nuevo presupuesto de ingresos, de la ley de ingresos del gobierno federal, puesto que hubo una reforma energética en la cual con la cual se pretende que la economía de México deje de estar petrolizada. Y bueno, es más bien una intención de que organismos internacionales o empresas internacionales puedan manejar todo lo que es el petróleo, puedan venir a perforar a México, a pozos profundos, tanto en el mar como en aguas someras, que es la parte más cercana a la bahía o a la parte de tierra, ¿no? Como ya no está esto, entonces hoy se presentó un presupuesto, un llamado presupuesto cero, pero en el año 2013 para el presupuesto de 2014, que cuando llega un gobierno, el nuevo gobierno federal, recordaremos, Enrique Peña Nieto asume el gobierno el 1 de diciembre de 2012, aunque la Cámara de Diputados, que ya está en funcionamiento durante los primeros 3 años de la administración de este nuevo gobierno, ya empieza a trabajar en funciones de la nueva administración, pero ellos asumen desde el 30 de agosto de ese mismo año 2012. Por lo tanto, el presupuesto que se aprueba para el siguiente año trae la inercia de la administración anterior, en este caso de Felipe Calderón, y algunos aspectos que logra introducir la nueva administración. Estamos hablando de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, el verdadero presupuesto que arma el gobierno federal entrante es el que se aprueba para el año número 2, es decir, el que presentó Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre de 2013 para el año 2014. ¿Por qué le hago toda esta introducción? Para poder entender cómo opera la aprobación de las leyes en la Cámara de Diputados, que no nada más, mire, uno dice, a mí no me interesa la política como ciudadano. Yo estoy muy preocupado, yendo a trabajar, viendo que mis hijos tengan los recursos para alimentación, educación, ropa. Por lo tanto, a mí la política no me interesa y lo que se haga en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República no es asunto mío. Yo no soy político, pero lo que ocurre ahí en Cámara de Diputados termina afectándonos a todos los mexicanos. Y hay casos muy específicos o que son que los efectos son de manera inmediata y directa para nosotros. Cuando se trata, por supuesto, del dinero que autoriza la Cámara de Diputados para un estado,
¿sí? Por decir Baja California, bueno, sí, ahí los efectos que tiene hacia la población son un poco más lentos, uno no los puede ver, pero hay otros temas como este del que hoy vamos a hablar, del pensionista, que sí nos afecta directamente. En ese año, en ese 8 de septiembre del año 2013, se proponía, fue la primera propuesta que hizo el señor Enrique Peña Nieto que afectaba a los trabajadores como usted, como yo, común y corrientes, que trabajan con la iniciativa privada, que no trabaja con el gobierno federal, que somos la mayoría, ¿no? Y ahí lo que se proponía era que se hicieran cambios a algo que se llama la ley del Infonavit, ¿sí? Una propuesta que finalmente se avaló hasta marzo del siguiente año y ya estamos viendo los efectos. En esa propuesta se concretizaba lo que anunciaba Enrique Peña Nieto el 8 de septiembre del año 2013, que lo hizo como si fuera una gran atención que tenía el gobierno priista que estaba iniciando su administración hacia su población. Anunció la creación del llamado seguro de desempleo. Pero lo que no nos dijo ese 8 de septiembre, lo cual fue anunciado en cadena nacional, fue que ese seguro de desempleo que tan amorosamente Enrique Peña Nieto hacía o anunciaba hacia su población que gobierna, ¿sí?, era que se iba a sustentar con el dinero de los propios trabajadores. Le explico. El seguro de desempleo es un dinero del cual usted va a poder disfrutar en caso de quedarse sin su trabajo, ¿ok? Uno pensó, cuando lo anunció Enrique Peña Nieto, que el gobierno nos subsidiaría durante algún tiempo en lo que obteníamos un nuevo trabajo, ¿sí?, para poder pagar, no sé, la renta, la escuela, los servicios básicos. Pues no, lo que después presentó Enrique Peña Nieto y se aprobó en la Cámara de Diputados en marzo del año 2014 es que de los ahorros que usted ha tenido a lo largo de su trabajo, ¿sí?, y que va a un fondo para la vivienda, es un 5% de su trabajo, ¿sí? Un 5% de sus ingresos va a un fondo, se le llama fondo de vivienda, y esto es la ley del Infonavit. Ese fondo recibe recursos tanto del trabajador como del patrón. Lo que propuso Enrique Peña Nieto y se aprobó en la Cámara de Diputados es que de ese 5%, un cierto porcentaje se tomara y de ahí se hiciera el fondo para el seguro de desempleo. Entonces, usted, en lugar de tener un fondo para su vivienda, ¿sí?, todo lo que usted ha ahorrado y luego puede solicitar un crédito al Infonavit, usted decidiera si pedía el crédito al Infonavit para una casa o ya sabe que hoy hay créditos, lo que se le llama Cofinavit, que es una parte financiada por Infonavit y otra parte por un banco. Bueno, entonces usted decidía si lo quería para comprar una casa o para pagar su desempleo, para sobrevivir en estos meses que usted no tuviera trabajo. Y para hacer eso, el gobierno presentó la iniciativa, la aprobó la Cámara de Diputados y se determinó que de ese 5% del fondo de vivienda, una parte se fuera a un nuevo fondo de seguro de desempleo. Pero lo peor del caso no era eso, puesto que seguía siendo dinero de uno. Además de sí, había un engaño por parte del señor Enrique Peña Nieto que nos prometió que nos subsidiaría en tanto no tuviéramos trabajo, que finalmente terminó siendo nuestro propio dinero. El problema, más allá del engaño, es que esos recursos que sumaban más de, le voy a dar la cifra exacta, 34 mil millones de pesos, ¿sí?, que ya existían en ese momento, los administraran las famosas AFORES. ¿Qué son las AFORES? Estos fondos que manejan los bancos, ni siquiera los maneja el gobierno federal. Entonces, lo que estaba haciendo el gobierno de Enrique Peña Nieto es darle aire a los bancos que manejaban en ese momento 10 AFORES.
había 10 bancos. Estamos pensando Bancomer, Banamex, ICSE y bueno, algunas aseguradoras que también crearon Afores. Ellos estuvieron manejando 30, y a la fecha lo siguen haciendo, 34,000 millones de pesos. Dinero que antes manejaba el Infonavit. El dinero que recibía por parte del patrón un empleado, más el propio dinero que él aportaba con su trabajo, se iba a un fondo del Infonavit y a partir de ahí se construían las casas. Entonces, cuando usted deseaba solicitar un crédito para tener una vivienda, iba al Infonavit, le prestaban dinero, acudía con un banco, en el caso de que fuera Cofinavit, pero era de ese fondo, de esos más de 34,000 millones de pesos, porque esto nada más es una parte del 5%, ¿sí? Pues ese dinero se lo quitaron al Infonavit y se lo dieron a los bancos, a 11 instituciones de crédito para que manejaran todos estos recursos. Ese fue el primer gran golpe que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno del PRI, a la clase trabajadora en México. Por supuesto que después vendrían la reforma energética, antes de ello fue la reforma laboral, y era la segunda parte, porque cuando, como usted recordará, le dije en un principio que la Cámara de Diputados empezó el 30 de agosto del año 2012, Peña asume el 1 de diciembre de 2012, en ese lapso se aprobó cambios a la ley laboral acordadas con Felipe Calderón, el propio Enrique Peña Nieto y los organismos internacionales. A partir de los cambios de la ley a la ley laboral, ¿sí?, se necesitaban otras modificaciones en unas leyes secundarias, es decir, el gobierno federal quería dejar de estar protegiendo al trabajador y cada vez que el empleado se fuera a otros organismos a solicitar apoyos para vivienda, para enseres, para retiro, por cesantía, por vejez, por todo esto. Y en eso se conformó los cambios a la ley del Infonavit, retirándole al Infonavit de su fondo de vivienda más de 34,000 millones de pesos, que es dinero de los trabajadores, de todos nosotros, y que se fue para financiar a los bancos, en su mayoría en manos de extranjeros. Parte de esto vamos a seguir hablando en el siguiente segmento, pero por supuesto ahora de los trabajadores al servicio del Estado, que es la segunda estocada que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto a la clase trabajadora. Regresamos en un momento. Arrodíllese. ¿Para qué? Estoy a la altura de las balas. ¡Botón! ¡Preparen armas! ¡Apunten! The name's Bond. James Bond. Yo admiro a la gente que es genuina, que es feliz, que es auténtica, que es libre y que no tiene por Dios al Dios universal, que es el dinero. El Dios del ser humano se ha convertido el dinero y el poder que da el dinero y el dinero que da el poder. Y entonces yo admiro a toda la gente que no tiene ese Dios, aunque haga lo que haga. Puede ser el señor que recoge la basura, puede ser un político honesto y justo, puede ser un presentador de televisión por internet.
totalmente congruente con lo que hace, o puede ser un gran pianista o un gran flautista, siempre y cuando no tenga como adoración, no tenga como meta hacer dinero o adorar al dinero en esta vida. Ya saben, en este país sabemos dos clases de trabajadores. Los que trabajan al servicio del Estado es una parte, y los que trabajamos por nuestra cuenta en la iniciativa privada, en una empresa, ¿no? En un banco, aquí, ¿no? Que es una empresa, son independientes, no formamos parte del gobierno, ¿sí? Ni federal, ni estatal, ni municipal. ¿Ok? Lo que les expliqué hace unos momentos es que nosotros, los que trabajamos en iniciativa privada, que somos la mayoría de la población, ¿sí? Tenemos un fondo de vivienda que maneja el Infonavit y estaba constituido por un 5%. De ese 5%, Enrique Peña Nieto decidió quitarles un 3%. Entonces, ese dinero era, haga de cuenta usted que este fondo tenía 100,000 millones. El gobierno federal les quitó 34,000 millones para de ese dinero, de esos 34,000 millones, nosotros ya no lo podamos solicitar para un crédito de vivienda, sino que de ese dinero se nos va a financiar nuestro seguro de desempleo en caso de que nos quedamos sin empleo, y ese dinero ya no lo maneja el Infonavit, el gobierno se lo dio a los bancos, que son los que manejan las Afores. No se los regaló a los bancos, es dinero que el banco o las Afores, de las cuales hay 11 en este país, administren nuestro dinero, ¿sí? Entonces, si yo me quedo sin empleo, voy y le pido ese dinero al banco donde yo tengo mi Afore. Eso siempre y cuando yo decidiera que mi dinero, en lugar de pasar a mi fondo de vivienda, pase a mi fondo de retiro, ¿sí? Y como está la situación económica en este país, ante la posibilidad de que se cierren muchísimos centros de trabajo, bueno, pues la gente, alguna que es previsora, sí acepta que el dinero sea manejado por estas Afores. Bueno, eso es en cuanto a los trabajadores, que somos la mayoría y que no estamos en el gobierno. Ahora, este 8 de septiembre de este 2015, el señor Enrique Peña Nieto volvió a presentar su presupuesto, su ley de ingresos para el siguiente año, y ahí presentó una modificación a la ley, ya no del Infonavit, sino del pensioniste, del Fobiste. Hay pensiones, cuando usted deja de trabajar por cesantía, por edad, por vejez, a usted le dan una pensión. Esas pensiones, si usted es trabajador al servicio del Estado, ahora sí vamos a hablar de esta otra parte de los trabajadores, ¿sí?, que no están en la iniciativa privada, cuando ese trabajador a lo largo de su vida laboral está generando dinero, una parte, ¿sí?, para generar la pensión, una parte la aporta él, otra parte la aporta igual el patrón, en este caso el gobierno federal, y también se iba a un fondo. Cuando entró el señor Felipe Calderón al gobierno federal como presidente de la República, la primera iniciativa que presentó fue la creación del llamado pensioniste. Entonces él lo presentó a la Cámara de Diputados, la Cámara lo aprobó y determinó que todo el dinero de las pensiones del trabajador al servicio del Estado, de cualquier gobierno, se vayan a un fondo, y le llamó pensioniste. Y mire, en su momento fue muy bueno, porque este organismo generaba un efecto dominó. Como cobraba tan poco interés por manejar el dinero de los trabajadores, provocó que las demás Afores, las mismas que les hablé hace rato, estas 11, ¿sí?, que tienen los bancos, Banamex, Bancomer, AXA, todos estos organismos empresariales, ¿sí?,
cobraran una comisión muy alta por manejar tu dinero, por manejar tu afore. Cuando se crea el pensionista, como su comisión es muy baja, hay un efecto dominó y las demás afores empiezan a bajar también, ¿sí? Este dinero finalmente lo seguía manejando el gobierno federal y seguía siendo para beneficio de los trabajadores al servicio del Estado. Cuando había excedentes, porque este dinero también se podía reinvertir en algunos instrumentos económicos, instrumentos bancarios, los cuales son los llamados CETES, bondes. ¿Qué es un CETE? Un CETE es cuando el gobierno federal emite una acción, la mete a la bolsa de valores, pero es muy segura porque no es de alto riesgo. Entonces es muy difícil que en la bolsa de valores pueda perder. Realmente lo que hacía el pensionista era meter el dinero de los trabajadores ahí y ganaba. Cuando había excedentes, cuando ganaba, este pensionista en su ley que creó el señor Felipe Calderón era que ese dinero se repartiera entre los propios trabajadores, por lo tanto el excedente era de beneficio. Fue una institución de alguna manera benévola para el trabajador los 3 primeros años. Hoy que llegó el señor Enrique Peña Nieto dijo, no, se acabó el pensionista, vamos a privatizarlo, aunque no dicen que es una privatización porque dicen que es una empresa mayoritaria, ¿sí?, con participación mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que el 51% la maneja el gobierno federal y el 49% sí se va a la iniciativa privada. Es el dinero para la pensión, para su vejez, para cuando usted si tiene un accidente y lo tienen que pensionar y tiene que dejar de trabajar, pero aún está joven, reciba esa pensión, o cuando llega a los 65 años, o cuando por enfermedad también tiene que dejar de trabajar, se le pensiona. Estoy hablando únicamente de los trabajadores al servicio del gobierno, ¿sí? Las secretarias de una Secretaría de Estado, de una dirección de turismo, etcétera, todas estas personas, ¿no? Bueno, ellos tenían en el pensionista, mire la cantidad, 119,000 millones de pesos, dinero que manejaba este pensionista, que lo trabajaba en favor del empleado del gobierno. ¿Qué hizo el señor Enrique Peña Nieto? Vamos a dividirlo. El 51% de ese dinero lo va a seguir manejando el Estado y el 49%, ¿a quién se lo vamos a dar? Otra vez, lo mismo que con la ley del Infonavit. Se lo vamos a dar a los bancos, a quien maneja las afores. Esa parte se va a ir a las 10 afores, porque la 11ª afore era justamente el pensionista, ¿sí? Esta cantidad, este 49% del que le estoy hablando, de lo que ya existe en este país y que era manejado por este organismo pensionista que dependía, bueno, todavía depende del ISSSTE, ¿sí? Alcanza los 58,000 millones de pesos. Es un nuevo regalo. Si el año pasado se le regalaron a los bancos 34,000 millones de pesos de nosotros que trabajamos en la iniciativa privada, este año se le van a regalar a la iniciativa privada 58,000 millones de pesos, que es dinero de los trabajadores al servicio del Estado, ¿sí? Estas son las nuevas maneras que tiene el gobierno federal de dejar desprotegido al trabajador, porque el PRI, que regresó en a asumir el gobierno nuevamente, el gobierno federal, quiere ser menos protector, ¿sí? Entonces, uno se tiene que hacer responsable de todos sus movimientos. Pero en este caso es un verdadero robo que se está haciendo a los trabajadores al servicio del Estado, porque en ninguna parte del mundo, ¿sí?, un trabajador no maneja sus recursos, los maneja. En Estados Unidos, un trabajador decide cómo invertir esta gran cantidad de dinero que hay para que cuando haya excedentes sea para beneficio propio. Ahora, con esta nueva ley, no va a haber excedentes, y si los llega a ver, va a ser para beneficio del banco. 2,
Si hay algún riesgo, si esto se llega a meter a la bolsa y hay un quebranto, el gobierno federal no va a responder por ese dinero. Tiene que responderle el banco donde usted tiene el Afore. Y eso sí le responde, ¿sí? Tercero, cuando usted se jubile, que usted forma parte del gobierno federal, en lugar de darle la pensión de manera fraccionada, con excedentes, con un elevado nivel, puesto que le estuvieron cobrando muy pocas comisiones por el manejo de dinero, lo que usted va a hacer es ir al banco donde tiene su Afore. El banco le va a decir, ahorraste 100,000 pesos, ahí están, llévate tu dinero y ahora vete con otro banco a negociar, cuando uno no sabe negociar con un banco, y vete a negociar a ver cómo te va a dar ese dinero, si te lo da de jalón, si te lo da en 5 meses, si te lo da en 3 años. Tú vas a negociar, vas a estar totalmente desprotegido ante un banco que son unos verdaderos tiburones, ¿sí? Y usted piensa en una secretaria, ¿sí? En una recepcionista que ha estado toda su vida de recepcionista y no tiene idea de los manejos económicos, que es lo más natural, porque uno no se encarga de eso todos los días. A la hora de ir a trabajar, de ir a pedir su dinero, porque ya se va a jubilar, ¿sí? El banco la va a dejar sola. Entonces el banco no solamente se benefició de los 58 mil millones de pesos que estuvo jineteando a lo largo de muchos años, sino que a la hora en que ya le regrese su dinero, lo va a dejar totalmente desprotegido. Esto es un verdadero robo a los trabajadores, y así lo dice Arturo Alcalde, uno de los mejores abogados laboristas y que siempre ha trabajado en defensa de los empleados, de la gente más desprotegida, y él nos platicaba, hace 2 semanas publicamos esto en la revista Proceso, nos platicaba cómo en Chile se estableció este modelo y fue un verdadero fracaso. Hoy el gobierno federal dice, las pensiones cuestan tanto a este país, ¿sí? Que mejor, miren, nos deshacemos de ellas, se las damos a un privado y cuando le toque jubilarse, ahí arréglese con él, ¿eh? Yo ya no me hago responsable de usted. Esa es la nueva política que está implementando la administración del señor Enrique Peña Nieto. Es como llegó el PRI, y mire, lo peor del caso es que el PRI, el Partido Verde y el PANAL tienen mayoría en la Cámara de Diputados, y como se trata de una ley secundaria, nada más requieren 251 votos. Por eso le digo que lo que ocurre en la Cámara de Diputados es muy importante para usted. Esto que le estoy diciendo se iba a votar a favor en comisiones, ya se había votado a favor, ya se votó a favor, y se iba a votar en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero se empalmó con el presupuesto de egresos para el próximo año de la Federación. Y esto que le estoy platicando se va a discutir dentro de los próximos 15 días. De hecho, cuando la semana pasada se iba a discutir, hubo una gran movilización de diversos sindicatos, de Conaculta, todos los sindicatos de los empleados del gobierno federal. Hicieron una gran movilización, fueron a la Cámara de Diputados, lograron detener esto, y como los partidos políticos no querían meterse en problemas ahorita, porque estaban discutiendo el presupuesto de egresos, lo dejaron para los próximos días. Es decir, los próximos 15 días usted estará viendo cómo en la Cámara de Diputados van a estar decidiendo la triada PRI, PANAL, Partido Verde, parte de su dinero, de a qué bancos va a ir a parar. Nos vamos. Rompeviento TV. Periodismo crítico e independiente. Mirada crítica. Noticiario conducido por Héctor Javier Sánchez, dedicado al análisis de las noticias más importantes. La Cuadratura del Círculo, un espacio conducido por Daniel Gershenson, dedicado a la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y el patrimonio cultural. Lo que Rompeviento se llevó. Un programa presentado por Jesús Taylor, dedicado a los amantes.
y adictos al cine. De este lado, periodismo desde abajo, desde la cercanía con los procesos y movimientos que marcan nuestro tiempo. Conduce la periodista Blanche Petrich. 0 decibeles. Programa que registra los sonidos y píxeles de la escena musical contemporánea. Conducen Luis Cortés y Santiago Flores. Perspectivas. Programa de entrevistas conducido por Ernesto Ledesma sobre la situación política y social dentro y fuera del país. Serapaz. Un espacio para el análisis de las luchas sociales y los procesos de paz en México. Conducen Pablo Romo, Alberto Solís y Citlali Hernández. Jaque al Rey. Programa de debate y pensamiento crítico. Una coproducción con la revista Hashtag. Conducen Erika Paz y Ricardo Bernal. Luchadoras. Una mirada a las mujeres que en todos los rincones del planeta luchan por sus derechos. Conducen Lulú Barrera y Perla Vázquez. El Chamuco TV. Primer programa de moneros en la televisión mexicana por internet. Conducen Alma Soto y los moneros La Dama y Rapé. A Contracorriente. Un espacio para aquellos que le han dicho su verdad al poder y conservan la esperanza aún en tiempos difíciles. Conduce Luis Hernández Navarro. Megáfono, programa dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información. Una coproducción con Artículo 19. Zona de Impacto. Noticiario sobre los hechos políticos y sociales que interesan a la sociedad mexicana. Conduce Jesús Cervantes. Periodistas de a pie. Un análisis de la realidad nacional desde la trinchera de un periodismo crítico y con compromiso social. Rompeviento TV. Información a profundidad. Rompeviento TV rompe fronteras y llega a Oregón y California. Rompeviento TV. Por el derecho a informar Y ser informados. Bueno, empezamos este programa con lo de casa, ¿no? Lo que nos afecta de manera inmediata como empleados, como trabajadores, como gente que ha venido ahorrando a lo largo de 5, 10, 15, 20 años para poder tener una mejor vejez, una vejez digna, ¿sí? Pensiones dignas, viviendas dignas, pero hay cosas que suceden del otro lado del charco, como dirían por ahí, y nos generan muchísimas dudas. No sabemos exactamente por qué sucedió lo de el pasado viernes en París, Francia, donde hubo más de 130 muertos, más de 200 heridos, varios muy graves. Se habla de que cerca de 80 personas todavía están en estado de gravedad. Y bueno, escuchamos hablar del terrorismo, de ISIS, nos remitimos los que vivimos en México, por supuesto, a las Torres Gemelas de aquel 11 de septiembre del año 2001, ¿sí? Y pensamos en eso. Cuando nos dicen terrorismo, tenemos la imagen de las torres, los aviones, la gente tirándose por los edificios, pero París está muy lejos de nosotros, muchísima gente lo conoce, muchísimos mexicanos, pero otros no tienen ni idea ni dónde queda, ¿no? Nada más que hay temas que es inevitable dejar de hablar porque... que no podemos dejar de hablar de ello, porque es un asunto que es como una bala expansiva. Los efectos de lo que ocurrió ahí en París el viernes pasado nos van a llegar a todos, porque la situación en que está Europa con todo este asunto del terrorismo está muy ligado a lo que hoy en este país, en este mundo,
por lo que se está peleando, que es el poder y el petróleo. Aquí les vamos a dar una breve introducción de algo que nos encontramos por ahí en internet, que nos explica por qué sucedió lo que sucedió el pasado viernes. Vamos a ver un video en 2 partes porque es un poquito largo y nos explica qué es esto del ISIS, Estado Islámico, el Daesh, depende cómo lo pongas, si en abreviaciones en inglés, si como hoy se hacen llamar simplemente Estado Islámico, EI. Y también les vamos a recomendar muchísimo las claves que vienen en la revista Proceso Hoy. Es una entrevista que se le hizo el pasado 30 de septiembre en el semanario Paris Match al juez Marc Trevidic. Es un juez de París donde él estaba anunciando ahí en esa entrevista del 30 de septiembre que Francia era el objetivo del Estado Islámico. Y para poder entender lo que dice también la revista Proceso, vamos a ver esta primera parte del video, y que es un video que se explica con manzanitas. A mí me gustó mucho porque es muy ilustrativo, y usted va a poder entender por qué está sucediendo lo que sucede hoy en Europa. Siria está aquí, a 8 horas de avión de España. Es la mitad de grande y su población se concentra aquí. ¿Por qué? Porque toda esta zona es un enorme desierto, pero un desierto muy importante. Tiene 1/3 de las reservas de petróleo del mundo y también de gas natural, según algunos el nuevo petróleo. Para sacarlo de aquí y llevarlo a Europa, hay que rodear toda esta península y salir por el canal de Suez. Como te puedes imaginar, aquí te cobran. Pero hay otra manera más fácil, la línea recta. El que controle estas tuberías las puede abrir y cerrar, como un grifo. Si no pagas, no hay petróleo, ni gas. Esta región es la polla. La civilización en el planeta empieza en 3 sitios y este es uno de ellos. Mesopotamia, aquí. Sumer, que te sonará menos, pero es el puto inicio de todo. Aquí también. ¿Recuerdas la Torre de Babel de la Biblia? La hicieron estos tíos. Egipto, aquí. Siempre ha sido un punto de contacto entre Oriente y Occidente, dando a Asia salida al Mediterráneo. Quizá por eso aquí nacen las principales religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El Islam es el último que llega y de hecho acoge a las 2 anteriores. Adán, Noé, Moisés, Jesucristo son considerados profetas islámicos. Bueno, al grano. Como la zona es la hostia, todos han querido controlarla y siempre ha estado dentro de algún imperio. Persas, griegos, los romanos. El imperio romano termina partiéndose en 2 y finalmente solo sobrevive esto. Ahora es cuando la última religión monoteísta, el Islam, construye su propio imperio. ¿Te acuerdas de las cruzadas? Bueno, pues son los europeos cristianos intentando recuperar esta zona de la que estamos hablando. Los últimos en llegar son los turcos, que ojo, no vienen de Turquía, sino de a tomar por culo en Asia, junto con Gengis Khan. Lo conquistan todo y fundan el Imperio Otomano. El Imperio Otomano se queda ahí hasta la Primera Guerra Mundial, 600 años. Cuando acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen pequeños países donde antes estaba el Imperio Otomano. Y por primera vez vemos a Siria en un mapa. Hasta ahora la habíamos dibujado para no perdernos. ¿Y quién se inventa esos países? Lo que te voy a contar es alto secreto. Bueno, lo era en 1916. Este súper secreto se llama Acuerdo de Sykes-Picot. Los franceses y los ingleses no podían derrotar solos al Imperio Otomano. Solo podían si les apoyaba la gente que vivía dentro, en su mayoría árabes. ¿Cómo se los ganaron? Pues les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos. El único problema es que era un timo. Antes de seguir, recuerda una cosa. Los árabes son un pueblo, pero no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, puede ser cristiano, y antes del Islam parece que hubo tribus árabes con tradiciones judías. Bueno, pues a los árabes no les dieron ese único país que les habían prometido. En su lugar, franceses y británicos crearon muchos países pequeños. Estos países, obviamente, no eran países de verdad, sino zonas bajo su control con gobernantes puestos por ellos. Durante este tiempo hacen lo que quieren con la zona. Recuerda que hay petróleo. Siria, aunque no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia, que es la que se ha quedado con Siria, se lo da a compañías extranjeras. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos se van. En el caso de Siria, son echados a patadas. Pero antes de irse, crean otro estado, Israel. No es el momento de hablar de ello, pero es un estado muy polémico que sus vecinos no reconocen. La prueba es que nada más irse los británicos, todos estos estados lo atacan. La zona, a partir de ahora, va a ser una puta bomba de relojería. ¿Y mientras qué pasa en Siria? Bueno, pues no es muy estable.
tiene golpes de estado constantes. En esa época aparece en Siria una ideología que se hace con el control y se expande por el mundo árabe, el Ba'ath. Esta ideología mezcla el antiguo sueño de una sola nación árabe con ideas socialistas, y algo muy importante, es laica, o sea que no es religiosa. Siria se llega a unir con Egipto, un país con el que no tiene frontera, pero no es algo raro, muchos de estos países intentan hacerlo también. Como recordarás, a esta gente se le había prometido un solo país y las ganas las seguían teniendo, pero la unión falla. En este tiempo Egipto les convence para nacionalizar el petróleo. En Siria, Al-Assad, el padre del Assad de ahora, se convierte en jefe del estado Ba'ath. En Irak, también Ba'ath, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. Las diferencias entre ambos países dividen a los partidos Ba'ath de otros países en pro-Siria o pro-Irak. Ahora ocurre la Guerra Fría. El mundo se divide en dos, o eres de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Son años muy movidos en los que se pegan constantemente con Israel, invaden su vecino Líbano y comienza una oposición islamista al régimen Ba'ath de Assad, los hermanos musulmanes. Ahora, los atentados que hubo el pasado viernes, el Estado Islámico se los ha atribuido. El Estado Islámico, como usted vio ahí, viene desde toda esta división de tanto los musulmanes como las otras dos religiones que teníamos, ¿sí? Se agrupan en todo lo que es el Estado Islámico, todo lo que es el islamismo, ¿sí? Y empiezan a demandar ellos su territorio. Pero sucede que justamente donde ellos están asentados, donde ha sido por años y años su zona de su parte fuerte, su origen, es donde está justamente el petróleo. Las grandes zonas petroleras del mundo están ahí y lo que ellos han estado pidiendo es, por supuesto, su propio estado. De ahí que ellos desde hace algunos años han decidido crear lo que se le llamó o se le llama hoy el califato, que es tener a todos los estados musulmanes, no países, no Irak, no Siria, no Egipto, no, sino todo donde están los musulmanes, llamarle el califato. Y para ello han entrado en conflicto con varios países. Como ellos están asentados principalmente en Siria, bueno, pues ahí Siria está viviendo grandes problemas ahorita. Tiene su propia guerra interna, ¿sí? Y tiene la gente que ha sido desplazada por ellos y que son justamente donde están todas estas personas del Estado Islámico. Ellos lo que quieren ahora es unir a todos, ¿sí? Para poder hacer su propio califato. Pero ¿qué es lo que sucede? Que Estados Unidos tiene interés en esas zonas petroleras, que Rusia tiene interés en esa zona petrolera, porque justamente Siria es la salida más barata de los grandes gasoductos, y recuerde que hoy el gas es el futuro, es el que está sustituyendo al petróleo, y justamente tienen que pasar por Siria. Entonces, tanto Rusia como Estados Unidos tiene interés en esa zona, ¿sí? Y con el pretexto de ayudarle al gobierno sirio, ya sea respaldado por Rusia o en contra de Estados Unidos en contra, y que se pretende ayudar a los rebeldes sirios, entonces es que ambas naciones tienen sus manos metidas ahí, ¿sí? Y han estado bombardeando Siria. ¿Qué es lo que...? Y Estados Unidos ha formado una coalición donde Francia forma parte de esos bombardeos desde el año pasado. ¿Qué es lo que dice el Estado Islámico? Francia, te estás metiendo en mi país, te la voy a cobrar. Y eso es el resultado de lo que sucedió el pasado viernes. Vamos a ir a un pequeño corte. Saludos, my name is Michael Eisenmenger. On behalf of the staff at Marin TV, I'd like to send the producers and crew of Mopaviento our gratitude
We are very excited for the opportunity to be your coyote and to help bring your programming across the border to our television viewers here in the Bay Area. As you know, we live in the other Mexico, a place they call California. In this weird Mexico, we get very little true and honest information from the real Mexico. And for that reason, your work is very important to us here. Truly independent media is free of censorship by governments and corporations. Independent media can speak truth to power and also celebrate our art and culture of resistance. This ability to speak is not given to us. It's something we must seize upon. It's something that we have to build new ways in order to be heard and seen. That is what Rompaviento does, and this is what you bring to our communities here. And for that reason, we look forward to working with you in the future. Gracias. ¿Por qué digo que nos va a afectar? Porque, bueno, usted sabe que está el G20 ahorita reunido en Turquía, Turquía está pegado a Siria, ¿no? Que es el tema del conflicto, y hablan de bombardear. Ya el domingo pasado Francia bombardeó algunas zonas, bombardeó la ciudad de Raqqa, que está, mire, si usted ve Siria, Siria está así, ¿no? Si usted ve Siria, Raqqa está justamente aquí, en esta partecita, no hasta acá, sino acá está Raqqa, que es muy cercana a Europa, o sea, es la parte más cercana a la Unión Europea. Ahí es donde bombardeó el pasado domingo Francia. Hoy en el G20 se está exigiendo que tomen ya medidas más drásticas contra el terrorismo, contra el Estado Islámico. Se les ha pedido tanto a Rusia como a Estados Unidos. Recuerde, Rusia apoya al gobierno constituido en Siria y Estados Unidos apoya a los rebeldes que están en contra del gobierno constituido. ¿Por qué los dos están metidos ahí? Porque les interesa el paso para el gas, el paso del petróleo, y porque lo que sería el califato, que recuerde, no son los países el califato, sino las zonas donde están diseminados las personas que profesan el islamismo, ¿sí? Que es una gran parte de África también, toda la parte norte, y Irak, Irán, Siria, parte de Turquía. Si esa parte llegara a quedar como califato, señores, el Estado Islámico tendría el control del petróleo en este mundo. Por eso Estados Unidos y Rusia quieren ahí tener también su participación y les está solicitando el G20 que ya tomen acciones más fuertes. En caso de que haya estas acciones fuertes y más bombardeos y todo, mire, va a subir el precio de las gasolinas, el petróleo, y por lo tanto va a haber escasez, y por lo tanto todos los productos, la mayoría de los productos que nosotros utilizamos para nuestra vida diaria salen del petróleo, ¿sí? La petroquímica básica, todos estos derivados del petróleo nos van a subir de precio. Entonces, no es que, París está muy lejos, Siria está muy lejos, no sé ni qué son los musulmanes. No, lo que sucede allá nos va a afectar. Y mire, para poder terminar de entenderlo, vámonos a la segunda parte de este video, por favor. Vale, volvamos atrás un momento. Recuerdas que la mayoría de árabes eran musulmanes, ¿verdad? Pues dentro de los musulmanes hay dos ramas fundamentales: los suníes, la mayoría, y los chiíes. En el caso de Siria, a pesar de ser un estado laico, los gobernantes como Assad y jefes militares eran chiíes, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es suní.
Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10%. Que los chiíes controlen el gobierno y el ejército mosquea a la población suní, y este sentimiento es aprovechado por los hermanos musulmanes, islamistas radicales suníes. Estos toman las armas en la ciudad de Hama en contra del gobierno, y Assad acaba con la revuelta a costa de matar miles de civiles y encarcelar a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y le sucede Assad hijo. Ante las presiones libera a muchos presos, trae internet y esperanzas de cambio. Hay un periodo de gran debate político y aparece la oposición. También vuelven los hermanos musulmanes. Los siguientes años son difíciles. Arrestan a la oposición. Y Bush incluye Siria en el eje del mal, y esto la aísla. Está mal visto negociar con Siria. Los kurdos, un pueblo que vive distribuido por varios países de la zona, empiezan a protestar también. Hay represión y muertos. En 2011, te sonará esto, ocurre la Primavera Árabe. ¿Qué es esto? Bueno, es una protesta que se va propagando por todos los países árabes pidiendo más democracia. Como ves, el mundo árabe, a pesar de estar dividido en países, tiene tendencias generales. Cuando llega a Siria, Assad hijo termina usando el ejército y en los enfrentamientos mueren unas 1000 personas. Los enfrentamientos irán escalando hasta que se conviertan en guerra civil. No hay un momento exacto de inicio. Lo importante es que hoy en día hay numerosas facciones en juego. Vamos a verlas. Pero primero piensa en que todo está dividido entre chiíes, la minoría, y suníes, la mayoría. Chiíes y además laicos, o sea no religiosos, son el gobierno de Al-Assad. Controla todo esto, que si recuerdas son básicamente las zonas chiíes del país. El gobierno de Assad está enfrentado al resto. También mayoritariamente laico, pero suní, es el Ejército Libre de Siria o FSA en inglés. Junto con el Frente Islámico, que es religioso, y otros 70 y pico grupos más, forman una coalición que la prensa llama simplemente la oposición. También suníes e islamistas, pero radicales, son Al-Nusra, llamados Al-Qaeda en Siria, porque son básicamente eso, Al-Qaeda en Siria. Otros islamistas radicales son el ISIS o Estado Islámico. Salen de Al-Qaeda en Irak, controlan la mayor parte de Siria e Irak y se han hecho famosos por sus atrocidades. Su objetivo teórico impacta a muchos. Es un Estado Islámico a lo largo de Asia, África y Levante, aunque a ti ya te suena, ¿verdad? En naranja tenemos al pueblo kurdo, que recordarás porque el presidente Al-Assad lo reprimió, al igual que gobiernos de países próximos también hacen. Ahora controlan militarmente esta zona. Antes de terminar, repasemos los apoyos internacionales a fecha de octubre de 2015. Las fuerzas de Al-Assad son apoyadas por Rusia, que ya tenía base militar en el país antes del conflicto, por Irán y por China. Todos son países de lo que Europa llama Oriente. En contra de Assad, apoyando a la llamada oposición, luchan Estados Unidos, Turquía, Francia, Gran Bretaña y Arabia Saudí. Podemos terminar con algunas conclusiones. Te advierto que esto ya es pura opinión. Si recapitulamos, vemos que la región es estratégica. Por su situación privilegiada, todos la quieren. Siria siempre ha estado bajo el paraguas de grandes imperios. Piensa que hace 100 años la actual Francia era Francia, Gran Bretaña era Gran Bretaña, pero es que hace 200 también, y hace 300 también, y hace 400 también. En cambio, Siria solo es Siria desde hace menos de 100 años, y solo se gobierna a sí misma desde hace poco más de 50. Además, jamás decidieron sus fronteras, se las impusieron. Europa divide Oriente Medio a su antojo para controlarlo, diseñando países sin tener en cuenta su población. Muchos historiadores dicen que todo pueblo tiene la necesidad de manejar su propio destino, pero estos ingredientes que hemos visto juegan en contra de proyectos como la Siria Ba'ath, que encima usa la represión para mantenerse. En última instancia, producen una guerra civil. En este contexto no es extraño que aparezcan actores que se alimenten de la desesperación, el sentimiento suní de opresión y la visión de Occidente como invasor. ISIS usa la identidad árabe y la mitología de antiguos imperios. Cuando quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado? Bueno, como usted vio, ahí lo principal es el paso. Y porque del paso de Siria se puede llevar el gas hacia Europa.
el gas hacia Rusia. Rusia puede por ahí también trasladar su propio gas, y recuerda que Rusia también tiene grandes yacimientos de gas. Estados Unidos, Francia, como bien lo dice ahí en el video, después de la Primera Guerra Mundial, decidió repartirse toda la parte de Europa y fraccionó grandes comunidades como los sunitas, los chiitas, los musulmanes, y hoy lo que está haciendo el Estado Islámico es aprovecharse de esta división interna que tiene Siria, este propio pleito que tiene Siria, para exigir su califato, que por cuestión de tiempo, aseguran, les compete, y ellos tienen derecho a decidir su propio pueblo y sus propias fronteras. Entonces, el Estado Islámico lo que está aprovechando ahorita, según aparece en este video, es que la inestabilidad que hay en el gobierno de Siria le ayuda a tener más adeptos y a poder demandar hoy a todos los que están bombardeando Siria, exigirles que paren esto, o van a seguir teniendo sus propias represalias, como lo que sucedió el pasado viernes. El Estado Islámico es algo así como Al Qaeda. Recordará usted al señor Osama Bin Laden, que fue una persona que fue entrenada por la CIA. Bueno, pues muchos de los integrantes de ISIS o de Al-Nusra, que es otro grupo terrorista también de musulmanes, también fueron entrenados en su momento por el gobierno de Estados Unidos, y hoy han recibido armas de otros países y están siendo utilizados entre quienes el día de ayer los estuvieron apoyando. Esto es parte de lo que está sucediendo allá en Europa, pero que sin duda nos va a afectar a nosotros por todo lo que tiene que ver con el petróleo y todos los bienes que nosotros finalmente consumimos. Y también creo que tenemos ahí un pequeño video de una amenaza. Vámonos a él y con eso cerramos. Gracias por haber estado con nosotros. فنقول للدول التي تشارك في الحملة الصليبية والله لك يوما بإذن الله كيوم فرنسا، فوالله إن كنا قد دكينا فرنسا في عقر دارها في باريس، فقسما بأمر الله لندكن أمريكا وبعقرها في واشنطن بإذن الله تعالى.